Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al Trans Georgia Adventure Rally número 2. Este es el segundo día. Arrancamos desde la ciudad de Twin City en Georgia y nos dirigimos hasta Livonia en Georgia también. El día arrancaría un poco accidentado en estas zonas tan rápidas. Alcanzaríamos velocidades de hasta 70, 80 millas por hora y más adelante tendríamos un compañero que desafortunadamente iba con el grupo de los rápidos y en una curva, pues no sé, perdió como que la confianza o la moto le hizo un extraño y tuvo una caída un poco fuerte. Ya afortunadamente los compañeros pudieron auxiliarlo y le pudieron dar la ayuda que necesitaba. Todos aportamos en esta trágica caída, porque la persona no pudo seguir, la moto se le dañó la dirección, se le partió en dos, la persona estaba consciente, pero tenía, no sé, como que preguntaba mucho qué pasó varias veces. No estaba como bien un poco de la cabeza. Acto seguido, Ashley y yo, el líder del grupo, iríamos a buscar como ayuda una camioneta para llevarlo a él y poder dejar la moto en una de las fincas o en una de las empresas las cuales se dedica a la madera, que están cerca, y ya estamos de vuelta con el grupo después de haberlo llevado a una clínica más cercana. Nos iríamos a conectar con Nick, que es uno de las personas que son más rápidas del grupo. Ya estamos juntos de nuevo, iríamos a conectar con el grupo principal. Desafortunadamente hubo un aguacero muy fuerte, cayó muchísima agua y mis compañeros Félix Tibocha y José González no pudieron continuar. Ellos tuvieron inconvenientes, más que todo Félix tuvo varias caídas repetidas, se le dañó la moto, se le dañó el teléfono, se estaba como porreando un poco, entonces no pudo continuar, lo cual decidieron devolverse y se quedarían en la ciudad de Savannah, pero tengo entendido que Félix siguió manejando derecho hasta Tampa, lo cual llegaría casi a las 2 de la mañana. Todo iba muy bien, todo iba excelente, teníamos una excelente ruta, las carreteras estaban perfectas. Al ir manejando más al norte nos encontraríamos con carreteras mucho más con gravilla, con menos arena, más tierra, más raíces, y estaríamos encontrándonos con ríos y también con carreteras cerradas, lo cual tendríamos que dar la vuelta y buscar por dónde volver a enlazar el track original que teníamos cargado en el GPS. Bueno, es mi primer día, mi primera vez en la vida cruzando un río en moto y especialmente en esta moto tan pesada. Vamos a ver cómo lo hago, ojalá lo haga bien.
Eso estuvo bueno. Esto era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, pero mucho. Soñaba con esto, con venir a disfrutar de las montañas, de la carretera, la naturaleza. Ahorita lo que pasa es que cuando uno va grabando, cuando uno no está grabando suceden las cosas, pero ahorita se nos atravesó un venado. Casi mi compañero, el de adelante, el que lleva la ruta, el líder, casi lo atropella. Un venado mediano, ni tan pequeño ni tan grande. Entonces esto era algo con lo que yo soñaba. Yo sé que para algunos es algo sencillo, pero pues todos tenemos metas diferentes y todos disfrutamos cosas diferentes, por pequeñas o grandes que sean. Estoy muy feliz, no saben lo feliz que estoy. Parezco un niño en un campo de juego. Esa fue la primera cruzada de un río que he tenido en mi vida en una moto tan grande. Y pues fue algo fácil, realmente fue fácil. Es más difícil pasar como charcos profundos. Entonces nada, aquí vamos rumbo al norte a seguir acampando para mañana volver a caminar por las montañas de Carolina del Sur. Y el domingo, bueno, el sábado en la noche acampamos, volvemos a rodar. Bueno, mañana es sábado. El sábado por la noche acampamos otra vez y luego ya para la casa por autopista de donde vamos a estar, que es de Tuvalu, Georgia, hasta mi casa. Serían más o menos unas 10 horas de viaje. Va a estar largo el viaje, pero pues a eso venimos, ¿no? A disfrutar. Qué paisajes tan hermosos. Esta es, digamos que el Estados Unidos que nadie conoce, o bueno, muy pocos la verdad. Muy pocos conocemos las fincas, la vida en el campo acá es diferente. Tienen carreteras excelentes. Ayer estaban contando una historia y es que muchas de estas carreteras son privadas, entonces los dueños simplemente pueden cerrarlas. De hecho, por allá nos encontramos una vía cerrada, nos tocó girar por otro lado. Porque ellos ponen un dinero, entre todos los vecinos colectan un dinero anual, no sé, y mantienen bien arregladas las carreteras con maquinaria amarilla pesada, mantienen en muy buenas condiciones para que el gobierno no los force a pavimentarlas. Entonces por eso estas vías son tan lindas. Los paisajes cambian a medida que vamos caminando, los paisajes cambian. Me siento como en una vereda en Colombia, en serio. Bueno, ya vamos cogiendo un poquito más de experiencia con esto de los ríos. La verdad es un poco fácil. Solamente es mantener la aceleración constante, un buen equilibrio y procurar no pisar una piedra grande porque la llanta obviamente va a intentar pasar por encima y se nos puede ir la moto de lado. Pero bueno, el compañero de adelante pasó, yo sigo la misma línea de él. Cuando estemos solos, lo que recomiendan es bajarse de la moto, meterse al río, pisar por donde esté menos profundo o no tenga rocas grandes y ahí sí pasar. Pero en este caso el compañero pasó, entonces nosotros también pasamos. Esa
muchas casas abandonadas, o de pronto viven gente, no sé si vieron una casa por allá al fondo, como negra. Yo creo que ahí sí vive alguien, creo que esa es la entrada. Es increíble que en estos lugares vivan tanta gente y vivan bien, vivan cómodos. Yo me pregunto muchas veces de qué vivirán. Ayer estábamos viendo muchas plantaciones de algodón y recolección como de unos frutos. No sé si vieron en un video que una máquina gigante sacude los árboles y luego otra máquina absorbe como una aspiradora gigante, recoge todas las semillas del piso. Es increíble cómo automatizan todo en este país. Obviamente esas máquinas no deben ser baratas, pero pues también lo que ahorran en tiempo y dinero pagando trabajadores es mucho. Miren esto por acá, es lejos de todo. No sé qué tan cerca quedará el pueblito principal o el pueblo más cercano, pero esto está un poco alejado de todo. Miren esa casa, ¿cuántos años tendrá esa casa? La casa del terror, la casa de las brujas. La verdad es que esto nos hace falta a todos, desconectarse de todo, de la realidad, del día a día. Eso es algo muy bueno. Esto obviamente cansa, porque son 6, 8 horas en una moto, pero pues no estás pensando en nada más, solamente en manejar bien y no caerte. Bueno, este puente que vamos a conocer en este momento se llama el Howard's Covered Bridge. Es un puente que data de 1905 en la ciudad, o bueno, en el pueblo de Lares, Latice, y mide aproximadamente 168 pies, 51 metros de largo, y es un puente característico porque ha sido escenario de varias películas de esa época. Es un excelente digamos, lugar para venir a visitar y conocer un poco más de historia a los que nos gusta este tipo de lugares. A pocas millas de distancia nos encontraríamos con el Watson Mill Bridge. Es un puente que es atravesado por el South Fork River, lo que traduce el río de Tenedor del Sur. Este puente fue construido en 1885 y mide aproximadamente 229 pies o 70 metros de largo. Es un excelente lugar, es uno de los más pintorescos que tiene Georgia y podemos venir a acampar, pasear a caballo o simplemente venir a visitarlo una tarde.
Bueno, y después de 8 horas de moto, travesía por tierra, arena, gravilla y ríos, lo hemos logrado. Hemos llegado a la ciudad de Livonia. Nos vemos en el tercer capítulo del Trans Georgia Adventure Rally.